All right, let's pray. Ok, vamos a orar. Heavenly Father, Padre Celestial, we thank you for tonight. te agradecemos por esta noche. Father, we thank you for the blessing of another evening to look at your word. Te agradecemos por una noche más en la que podemos venir y estudiar tu palabra. Father, your word is powerful. Tu palabra es poderosa. Your word is living. Tu palabra está viva. And Lord, may it speak into our hearts and lives tonight. Y Señor, haz que hable a nuestros corazones y a nuestras vidas esta noche. Father, we ask your blessing upon this evening. Te pedimos que bendigas esta velada, That your spirit would guide and direct every part of this service. que tu espíritu guíe cada una de las partes de este servicio. And we leave it in your hands. Y te lo dejamos en tus manos. We ask it in your name. Lo pedimos en tu nombre. Amen. Amén. Well, as you know, we're working our way through the book of Proverbs. Entonces, como ya saben, estamos estudiando el libro de Proverbios. We're currently in chapter 11. Go ahead and turn there now. Vamos a ir al capítulo 11, por ahí es donde vamos. And as we learned last week, starting in chapter 10 until chapter 22, Y la semana pasada nos dimos cuenta en el capítulo 10 y vamos a empezar desde el 10 hasta el 22. Solomon gives us Salomón little individual sayings of wisdom. nos da dichos individuales o aislados sobre la vida. And 375 actually to be Y exact. son 365 exactamente. And he turns his attention tonight Y esta noche él se enfoca to the values of life, and he covers a variety of topics. There's no rhyme or reason to where, kind of how it's structured. y no tiene ninguna estructura y todo está separado. And one thing that we learn as we go through these proverbs Y una de las cosas que aprendemos cuando vamos leyendo estos proverbios is that Solomon has kept his eyes open as he journeyed through life. es que Salomón ha estado poniendo atención en toda su caminata por la vida. So many times we kind of walk through life just kind of with our head in the clouds. Y a veces nos pasa que vamos por la vida sin poner atención a nada. But what we see with Solomon, he's always looking around, he's always observing what's going on, and he logs it away. Y lo que vemos aquí es que Salomón siempre estuvo enfocado y siempre estuvo poniendo atención a lo que pasaba a lo largo de su vida. Y aquí lo vamos a ver. And what's wonderful for us tonight Y lo increíble para nosotros esta noche is we reap the benefit of learning from his observations. es que nosotros aprendemos de las observaciones que hizo Salomón. I kind of like that better than learning by my own decision making. Yo creo que eso me gusta más a que me toque a mí aprender la lección. Because a lot of times that has not ended as well as I would like it to. Porque digamos que muchas veces no han salido las cosas tan bien como yo quería que salieran. So let's go ahead and get started here. Let's just read verse 1. Entonces vamos a empezar en el versículo 1. Dishonest scales are an abomination to the Lord, but a just weight is his delight. Al Señor le gustan las pesas, al Señor le repugnan las pesas falsas, pero le agradan las pesas cabales. There are so many businesses in this world that have the reputation for being dishonest. Hay muchos negocios o compañías alrededor del mundo que tienen la reputación de ser deshonestas. All right, we talked about this a little last week. De eso medio hablamos la semana pasada. A lot of stores here in Costa Rica Hay algunas tiendas aquí en Costa Rica that have clothes that say Nike, Adidas, but they're not Nike and Adidas. que usan las marcas falsas. Dicen Nike, dicen Adidas, pero no son originales. All right? They say it and they charge the price of it, Y eso es lo que dice la ropa o el producto y lo cobran como que si fuera original. but then you wash your t-shirt and then it fits a toddler right after. Pero usted después lava la ropa y se le encoge suficiente para que le quede a su hijo. And so it says here, dishonesty in business is hated by the Lord. Entonces aquí lo que quiere decir es que al Señor le repugna la deshonestidad en los negocios. But he delights in honest dealings. Pero le agradan el comercio justo. But back in Solomon's time, Pero en los tiempos de Salomón, dishonest merchants used two sets of stones. los mercaderes deshonestos usaban dos tipos de Stones. dos tipos de piedras.
right? And that's why you put your stone in one side of the scale and then weigh out the product in the other. Como en la balanza, que uno pone una piedra de un lado y una piedra del otro para equilibrar. They would use a lighter stone for selling, so they would give less away. Entonces ellos usaban una piedra que era más liviana. And they would use a heavier stone when they were buying something, so they would receive more. Cuando lo estaban vendiendo, y cuando ellos estaban recibiendo usaban una piedra más pesada. And for this, merchants had bad reputations. Y ese tipo de mercaderes tenían una mala reputación. And God wants us to deal fairly and honestly, no matter what kind of business transaction we're a part of. Y Dios quiere que nos manejemos en transacciones o en negocios que sean honestos y justos. All right, we're selling used clothing, don't try and get new prices for it. Entonces, si estamos vendiendo ropa usada, tenemos que venderlo como ropa usada, no como ropa nueva. All right, let's move into verse 2. Veamos el versículo 2. When pride comes, then comes shame, but with the humble is wisdom. Con la soberbia llega también la deshonra, pero la sabiduría acompaña a los humildes. It's amazing how many times pride comes up in the book of Proverbs. Es increíble ver las veces que el libro de Proverbios usa la palabra o habla de la palabra soberbia. Do you know why? ¿Usted sabe por qué? Because God hates it. Porque Dios la odia. He wants to make sure you and I understand He hates a prideful person. Salomón se está asegurando aquí que usted y yo sepamos que Dios odia a una persona soberbia. And pride can come in many forms, walking around thinking that we're better than everyone. Y la soberbia se puede ver de muchas formas. Una puede ser que nosotros vayamos por la vida caminando pensando que somos mejores que otros. Or we can do things better than everyone. O que podemos hacer las cosas mejor que otros. And that we have absolutely nothing to learn from anyone. Y que no tenemos nada que aprender de nadie. That's pride. Eso es soberbia. And God hates this attitude. Y a Dios no le gusta y Dios odia esta actitud. And the bottom line is God can't work with this kind of person. Y al final lo que podemos decir es que Dios simplemente no puede trabajar en una persona soberbia. But a humble person? Pero una persona humilde. And actually the word humble here Y de hecho la palabra humildad aquí in Hebrews translates actually the action of it to walk humbly. en el hebreo, en el original, lo que quiere decir más bien o se refiere a la acción de caminar en humildad. And so what this does is it actually gives us the picture of a submissive and modest spirit before both God and man. Entonces lo que nos quiere dar es la idea de una persona sumisa tanto delante de Dios como delante de los hombres. And it says in verse 2 that this type of attitude will lead to wisdom. Y entonces aquí dice que este tipo de actitud lo que va a hacer es llevarnos a la sabiduría. And you know what? ¿Y sabe por qué? God can work with that. Dios puede trabajar con eso. God can work with a humble person. Dios puede trabajar con una persona humilde. Verse 3. En el versículo 3. The integrity of the upright will guide them, but the perversity of the unfaithful will destroy them. La integridad guía a los hombres rectos, pero la perversidad destruye a los pecadores. A man of integrity can be guided, Un hombre íntegro puede ser guiado, but a man of perversity, it says, is being destroyed. pero dice que un hombre perverso se destruye. Integrity is a way of life. La integridad es una manera de vivir. It's not something from one moment to the other. If it's from moment to moment, guess what? You don't walk with integrity. Si sucediera de un momento a otro, es simplemente que no estamos viviendo o caminando en integridad. And a life that you can look at and study in the Bible is Joseph. Y una de las vidas que podemos estudiar en la Biblia es la vida de José. Joseph walked with integrity all the days of his life. José caminó con integridad todos los días de su vida. Right? His brothers tossed him in a pit. He's all right. Sus hermanos lo tiraron en el hueco ese, él caminó con integridad. Right? They sell him into slavery. Lo vendieron como esclavo. Kind of a bummer, but he always has a good attitude. Le dolió un poquito, pero siempre tuvo una buena actitud. Ends up in the home of Potiphar. Cuando la esposa de Potifar hizo lo que hizo, Right? And then Potiphar's wife's like, hey, you're a pretty good looking young man. le dice, bueno, usted está como muy guapo. He rolls out of the house, doesn't do the wrong thing.
sale corriendo de la casa, mejor, no hace lo incorrecto, ends up in prison, termina en la prisión, continues to seek the Lord, sigue buscando al Señor, ends up second in command termina siendo el segundo en mando in all of Egypt, en todo Egipto. and always walks with integrity and ends up being the one who saves and preserves the line of Israel. Y durante el resto de su vida vivió con integridad y terminó siendo la persona que salvó el linaje de su pueblo. And what we see is integrity guided him, just as it says here, all the days of his life. Y así como dice aquí, la integridad lo guió a José en todos los días de su vida. And the bottom line is, guys, integrity should mark the life of every believer. Y lo que podemos resumir es que la integridad debería marcar a la vida de todo creyente. Which means we are walking above reproach. Que lo que significa entonces es que no nos puede nadie nos puede reprochar nada. Verse 4. Versículo 4. Riches do not profit in the day of wrath, but righteousness delivers from death. De nada sirven las riquezas en el día de la ira, pero la justicia te librará de la muerte. In the day of God's wrath, riches are going to have no value. We're just looking to? Verse 4. No, what did you say? Sorry. In the day of God's wrath, riches aren't going to have any value. Riches. En el día de la ira, cualquier tipo de riqueza que tengamos simplemente no vale nada. And actually, in Revelation, we're told that they will be selling a measure like a handful of wheat for a day's wage. De hecho, en Apocalipsis nos dice que en el día de la ira más bien van a estar vendiendo la medida, como de decir, de trigo por lo que vale un día de trabajo. Can you imagine working all day and all you get is a handful of wheat? ¿Usted se imagina que es trabajar todo el día y simplemente recibir una medida de trigo? And really what the idea is, you can't trust in riches. Lo que está queriendo decir entonces es que no podemos confiar en las riquezas. Because no matter what you have, you can't buy a long life. Porque no importa qué tenga usted como riqueza, la riqueza no le va a comprar más vida. Verse 5. En el versículo 5, The righteousness of the blameless will direct his way all right, but the wicked will fall by his own wickedness. la justicia corrige el rumbo del hombre cabal, pero el impío tropieza por su maldad. All right, so we can strip this down simple. Entonces, esto es muy simple. A good man makes good decisions and does what is right. Un hombre bueno toma buenas decisiones y hace lo correcto en su vida. A wicked man Un hombre malvado is governed by his lusts, his passions, and his ambitions. lo dominan sus pasiones, su lujuria y sus tesoros. He never seeks to do what is right. Nunca, no le interesa hacer lo correcto, He doesn't care who he hurts along the way. no le interesa a quién está hiriendo con Oh. sus acciones. All of his decisions are made to benefit himself. Todas las decisiones que toma las toma para beneficiarse a sí mismo, And this is so contrary to the life of a believer. y esto es totalmente contrario a lo que debería ser la vida del creyente. You realize with our life, we should be looking for opportunities to bless other people. Usted se da cuenta que como cristianos lo que deberíamos estar haciendo es buscar oportunidades para bendecir a otras personas. Right? We're not looking to set up our kingdom here on earth because this is all going to burn anyway. No estamos buscando venir y establecer nuestro reino aquí en la tierra, porque al final todo va a incendiarse. We're looking for people that we can bless with the things that God has blessed us with. Más bien estamos buscando personas a las cuales podemos bendecir con las cosas que Dios nos ha bendecido a nosotros. Verse 6. Versículo 6. The righteousness La justicia of the upright will deliver them, but the unfaithful will be caught by their lust. La justicia de los rectos los pone a salvo, pero a los pecadores los atrapa su pecado. It's interesting, the word transgressor here in Hebrew translates worthless. La palabra en inglés es transgresor y del hebreo significa Worthless. He ain't worth que nothing. no tiene valor. He is a worthless man Es una persona sin valor caught by his lusts. que se quedó estancado en su lujuria. And this word lust is actually where we get our word naughty. Y de ahí es donde sale la palabra Naughty. travieso. Works for me.
What this is saying Lo que está diciendo is these kind of people who like to be naughty, and we have to be careful with naughty. Lo que está diciendo es que estas palabras que les gusta ser traviesas Is they see themselves as clever and wise. es que ellos se ven a sí mismos como inteligentes y sabios. And we use this sometimes with little kids. Oh, he's just being naughty. He's kind of clever because of the way he went about doing it. Por eso pensamos también en un niño que quiere ser travieso, que piensa que es inteligente y que puede salirse con la suya. But when you take these things and you move them into this proverb, Pero cuando usted agarra estas cosas y las pone en el contexto de este proverbio, you realize God sees this type of person as trapped by his own lust and that he's helpless and hopeless. desde la perspectiva de Dios, este tipo de persona es una persona que no vale nada y que no tiene esperanza y que está atrapado en su lujuria. And the reason why the Lord sees this person that way is because he can see his end. Y de la manera, Dios lo ve de esta manera porque Dios puede ver a lo que puede llegar a esa persona al final. Verse 7. El versículo 7. When a wicked man dies, his expectation will perish, and the hope of the unjust perishes. Con el malvado muere su esperanza y muere la expectación de los malvados. And so what this is saying is, the death of the wicked, when he dies, all hope is gone. Lo que está diciendo es que cuando esta persona malvada muere, muere sin esperanza y ya no hay más esperanza. As long as there's life, as long as he's alive, he has hope to make changes. Mientras él estaba vivo o mientras él esté vivo, hay alguna esperanza de que él llegue a hacer cambios. But once he dies, there is no hope. Pero cuando ya muere, ya no hay esperanza de nada. Which is saying, no matter how much money you had or how powerful you were, Entonces lo que quiere decir es, no importa qué tanto poder o qué tanto dinero tenía usted en vida, when death comes to the one who had no relationship with Christ, all hope is gone. cuando la muerte llega a una persona que no creía en Dios, toda la esperanza muere con él. But for the believer, Pero para el creyente, as Peter said in his epistle, we have a living hope. Para el creyente, así como Pedro lo dice en su epístola, nosotros tenemos una esperanza viviente, Because Christ has risen from the dead, porque Cristo ha resucitado de los muertos. and one day we will be alive with him in glory also. Y un día vamos a estar vivos con Él en toda la gloria. Verse 8. Versículo 8. The righteous is delivered from trouble, and it comes to the wicked instead. El justo se libra de la tribulación y su lugar lo ocupa el impío. And this is a thing that we call in English poetic justice. En inglés esto se llama justicia poética, So I don't know if they have it in Spanish, but it's poetic justice. pero no sé si el concepto existe en español, pero es justicia poética. And the word here, delivered, Y la palabra aquí, librarse, means to be delivered, means to be drawn out or to be liberated with gentle effort. significa ser sacados o ser liberados con gentileza. And we see this illustrated actually perfectly in the story of Daniel. Y esto lo vemos perfectamente ilustrado en la historia de Daniel. Daniel, Like Joseph, was a man who walked with integrity. así como José, fue un hombre que caminó con integridad. And his enemies knew they would never catch him doing anything wrong. How frustrating. Y sus enemigos sabían que nunca los habían podido agarrar haciendo algo incorrecto. So how do you deal with somebody who doesn't do anything wrong? Entonces, ¿cómo logramos lidiar con una persona que nunca hace nada incorrecto? And so we need to set a trap. Entonces, lo que hacemos es ponerle una trampa. They knew he prayed every day, out in the open, unashamed. Ellos sabían que él oraba públicamente enfrente de todo el mundo sin ningún tipo de vergüenza. And they go, that's it. His prayer life is about to be his downfall. Y ellos dijeron, bueno, nos vamos a agarrar de eso para hacerlo caer. So they talked to King Darius. Entonces hablaron con el rey Dario, We know how arrogant the kings of Assyria can be. y ustedes saben qué tan arrogantes pueden ser esos reyes de Siria. I said, King, we got a great idea.
y le dijeron, tenemos una buena idea. You should write a decree Deberías escribir un decreto that no man can pray to any other god or man except for you for 1 month. que ninguna persona puede orar y adorar a cualquier otro Dios o lo que sea que no seas tú, And if anybody tries to do it, you should just toss them in the lion's den. por un mes. Y si alguien lo hace, debería tirarlo al foso de los leones. And King Darius, of course, like, man, you guys are full of great ideas. Let's do it. Entonces el rey dijo, ustedes tienen unas ideas brillantísimas, hagámoslo. And they knew Daniel would ignore it. Y ellos sabían que Daniel simplemente iba a ignorar ese decreto. And you know what? ¿Y saben qué? He did, Lo hizo. as we would expect. Era algo de esperar. And they caught him in the act of praying. Y lo encontraron orando, They reported it to the king. lo reportaron al rey. And the king, because of his pride, would not reverse the decree. Y el rey, por ser tan orgulloso y soberbio, no hizo excepción con Daniel. And he ordered him to be tossed in the lion's den. Entonces declaró que Daniel tenía que ser echado al foso de los leones. Do you know what the king did all night? Y usted sabe qué hizo toda la noche el rey. He spent the entire night regretting his stupid decision. Él no se arrepintió de su decisión. Right? He lay there, he's like, why did I ever sign that dumb document? I should have known. Él decía, bueno, ¿por qué se me ocurrió haber hecho ese decreto? Tenía que saberlo. And the first thing next morning, he runs to the lion's den. Entonces, a primera hora del día, el rey salió corriendo, se fue al foso de los leones. You remember what he said? And this gives us an idea of Daniel's character. ¿Y se acuerdan qué fue lo que dijo? Esto nos da una idea del tipo de carácter que tenía Daniel. O Daniel, servant of the living God, Oh Daniel, siervo del Dios viviente, whom you serve continually, a quien sirves continuamente, was he able to deliver you from the lions? pudo librarte de los leones. And you know what? Daniel could have responded using this proverb. ¿Y usted sabe qué pudo haber respondido Daniel usando este proverbio? He could have said, the righteous is delivered out of trouble. Le pudo haber dicho, el justo es librado de la tribulación. And Darius could have said the second part of this proverb and said, yep, and it comes to the wicked instead. Y el rey pudo haber dicho la segunda parte del proverbio, y su lugar lo ocupa el impío. Because you remember what Darius did? Porque usted se acuerda que fue lo que hizo el rey Darío. Pulled Daniel out, Sacó a Daniel and he wasted no time and tossed the conspirators in right in his place. y no perdió el tiempo y volvió a conspirar en contra de él. So we see this proverb completely unpacked in just the story of Daniel. Entonces la historia de Daniel es un ejemplo perfecto para explicar este versículo. Let's move into verse 9. Hablemos del versículo 9. The hypocrite with his mouth destroys his neighbor, but through knowledge the righteous will be delivered. El impío daña a su prójimo con sus labios, pero a los justos los salva la sabiduría. Yeah, so he's speaking about the tongue Entonces estamos hablando de la lengua and what it can do as far as destruction. y qué tanto puede destruir. And I think all of us know that the tongue is a powerful tool Y yo creo que todos sabemos que la lengua es una herramienta poderosa, for good Ya sabe. or for evil. ya sea para bien o para mal. And we can think about how many people, and speaking of neighbor, but how many people have been destroyed by gossip. Podemos pensar, por ejemplo, cuántas veces hemos hablado del vecino, pero también de cuántas personas han sido destruidas por un rumor. When we speak, the Bible is clear, our speech should be edifying and building one another up. La Biblia es muy específica diciendo que nuestro hablar tiene que ser para edificar el resto del cuerpo de Cristo. I'm telling you, nothing will tear people down faster than gossip. Les digo, o sea, no hay nada que pueda destruir a una persona tan rápido como un chisme. Paul said that when we speak, we should be talking in psalms, hymns, and spiritual songs to one another. Y Pablo dice que deberíamos hablarnos con salmos y canciones el uno al otro. And call me crazy, but I think if we're speaking like that, it's going to be tough for us to be gossiping about each other. Pero díganme loco, pero yo creo que sería más difícil hablarnos entre canciones e himnos que hablarnos con chismes. Did you just call me crazy? That's all right. I know.
So from here at verse 10 through verse 15, it speaks about character of those within a community. Y del 10 al 15 está hablando del carácter que deben tener las personas cuando están en comunidad. So verses 10 and 11 go together. When it goes well with the righteous, the city rejoices, and when the wicked perish, there is jubilation. By the blessing of the upright, the city is exalted, but it is overthrown by the mouth of the wicked. El 10 y el 11 van juntos. Si a los justos les va bien, la ciudad se alegra. También hay fiesta cuando los impíos perecen. La bendición de los justos enaltece a la ciudad. La boca de los impíos los trastorna. There is a benefit that righteous people can have on their city and in their community. Hay un beneficio que los justos pueden tener en su ciudad, en The su city. ciudad. Comunidad y ciudad. Both of those. We should be adding to the city we live in. Más bien deberíamos agregar a la ciudad en la que estamos viviendo. We should want the best for our community. Deberíamos querer lo mejor para nuestra comunidad. We should be praying for the leaders, whether it's even within just the city and overall for the presidency. Always. Deberíamos estar orando por nuestros líderes, ya sea a nivel comunal o a nivel de país. And in contrast, we have the wicked people. Y en contraste tenemos a los impíos. It says when they die because they were a drain and a terror to a community, the people rejoice. Dice que si ellos se mueren, la gente más bien se alegra. Why? ¿Por qué? Because the community is safer. Porque la comunidad ahora está más a salvo. In verse 12, En el versículo 12, he who is devoid of wisdom despises his neighbor, but a man of understanding holds his peace. el falto de cordura menosprecia a su prójimo. El hombre prudente sabe guardar silencio. Literal translation, the man who mocks his neighbor is, well, he's dumb. He has no sense. Entonces una traducción literal es una persona que habla de su vecino simplemente no es inteligente. He makes fun of people based on their appearances, Ya sea que se burle de su apariencia, but it says an intelligent man holds his tongue. pero aquí dice que el hombre prudente sabe guardar silencio, sabe controlar su lengua And keeps the peace, y así mantiene la paz. right? We said it last week. Lo dijimos la semana pasada, Better to keep your mouth shut and have people think you're a fool than to open it and prove it to be true. es mejor que la gente piense que usted es tonto por no hablar, a que usted hable y se den cuenta que de verdad es tonto. Keep your mouth closed. Verse 13. Versículo 13. A talebearer reveals secrets, but he who is of a faithful spirit conceals a matter. Quien es chismoso da a conocer el secreto, quien es ecuánime es reservado. Talebearing is malicious gossip. El ser chismoso es ser malvado. It's something done with the intent to harm. Uno se hace con la intención de herir a alguien. Do you guys know who the greatest talebearer in the world is? ¿Usted sabe quién es el mayor chismoso en el mundo? I know. Yo sé, Satan. Satanás. Satan is the greatest talebearer in the world. Satanás es el mejor chismoso de todo el mundo. Do you know who the greatest concealer of secrets is? ¿Y usted sabe quién es el más ecuánime? Jesus. Jesús. Jesus is the greatest concealer of secrets. Jesús es el más ecuánime y reservado. The Bible tells us that Satan is the accuser of the brethren. La Biblia nos dice que Satanás es el acusador de los hermanos. In Revelation 12, it says he accuses the brethren before God day and night. En Apocalipsis dice que Satanás acusa a los hermanos de día y de noche. Which means he delights in parading our sins before God. Entonces, lo que significa es que a él le gusta poner sobre la mesa nuestros pecados delante de Dios. And Satan is known as the father of lies, Y Satanás también se le conoce como el padre de mentiras, but he doesn't have to go into the presence of God to tell lies about us. pero no tiene que ir delante de la presencia de Dios para hablar mentiras sobre nosotros. Sadly, he only needs to go and tell the truth. Simplemente tiene que llegar y decirle la verdad.
He is the talebearer who reveals secrets. Él es el chismoso que revela los secretos. But there's something amazing that happens when Satan accuses us. Pero hay algo increíble que sucede cuando Satanás nos acusa. Paul writes in Romans chapter 8, verse 33, En Romanos 8:13 Pablo nos dice, who shall lay anything to the charge of God's elect? I don't want to mess it up. 8:13? 8:33. 33. Sorry. A big difference. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que les justifica. It is God who justifies. Es Dios quien nos justifica. Justification is a wonderful truth. La justificación es una verdad increíble. If you don't understand it, let's break it down simple. Si usted no lo entiende, se lo voy a explicar. Justification means we stand before God not guilty. La justificación significa que usted puede venir y ponerse delante de Dios sin sentir ninguna culpa. It's our position in Christ which never changes. Lo que no cambia es nuestra posición en Cristo. Our sins are blotted out from God's memory. Nuestros pecados fueron borrados de la memoria de Dios. Justification is nothing but your position in Christ. La justificación es simplemente la posición que usted tiene en Cristo. No. Now, Jamie, can I lose my salvation? Entonces nos preguntamos, ¿puedo perder mi salvación? No, you can't. No, no puede. We're sons and daughters of Christ. Somos hijos e hijas de Dios. And you can look at it with your own children. Y usted lo puede ver con sus propios hijos. When your children disobey you, Cuando sus hijos le desobedecen, are they no longer your children when they disobey you? ya no son sus hijos si desobedecen. No, they're still your kids. No, siempre van a ser sus hijos. Their position with you has not changed, but the relationship has changed because of what they've done. La relación puede cambiar por lo que ellos hicieron, pero la posición entre usted y su hijo no va a cambiar porque desobedezcan. So when we sin, our relationship has changed in that time because sin has entered, but our position, we're still his son and daughter, Entonces, and we have to repent. Cuando pecamos, nuestra relación con Dios ha cambiado en ese momento porque el pecado ha entrado en nuestras vidas, pero nuestra posición en Cristo no ha cambiado. Luego de eso nos podemos arrepentir. So what we have going on here is Satan tells the sad story of our sins to God day and night. Thank you, Satan. Entonces, lo que vemos aquí es que Satanás pasa día y noche hablando de nuestros pecados con Dios. But Gracias, then Satanás. Jesus steps forward Pero luego Jesús viene y toma posesión. and he says, what sins? Y dice, ¿cuáles pecados? And he goes, there are no such sins. Ya no hay pecados. They have been put under my blood and buried in the deepest part of the sea. Ya fueron cubiertos con mi sangre y fueron echados a la parte más profunda del mar. They've been blotted out for all eternity, and I remember them no more. Ya fueron borrados por toda la eternidad y ya yo no me acuerdo de ellos. And as it says in verse 13, Jesus is a faithful spirit who conceals a matter. Entonces, así como vemos en el versículo 13, Jesús es la persona ecuánime que también es reservada. That's what we have in Jesus. Eso es lo que tenemos en Jesús. Verse 14, Versículo 14. where there is no counsel, the people fall, but in the multitude of counselors there is safety. Cuando no hay buen guía, la gente tropieza. La seguridad depende de los muchos consejeros. When a dictator's in power, people suffer. Cuando un dictador tiene el poder, el pueblo sufre. Or a leader who refuses to surround himself with wise counselors. O cualquier tipo de líder que no quiera rozarse o tener algún grupo de consejeros. These people are fools and they will ruin a country. Estas personas son ignorantes y van a arruinar un país. But a wise person, a wise leader is open to the opinion and counsel for guidance. Pero un guía o un líder sabio va a estar abierto a recibir consejos. Verse 15, we've talked about being surety for somebody. It's a dumb idea. Don't do it.
Can you say that one more time? Verse 15, we talked about it, being surety for somebody, like securing a Surety. loan. Yeah, securing a okay. loan. Don't do it. Bad idea. Del 15 ya hemos hablado, hemos dicho que no necesitamos estar solos Don't do it. no Just don't tenemos do que hacerlo. Not much. We talked about it before. Ya Okay, lo hablamos. Verse 16, a gracious woman retains honor, but a ruthless man retain riches. La mujer agraciada acrecienta su honra, la gente violenta acrecienta sus riquezas. Simply put, what this is saying, we should esteem honor above riches, and those who are gracious and kind are honorable. Lo que simplemente está diciendo es que nosotros debemos poner la honra más arriba que las riquezas y una persona honrosa debe respetarse. Verses 17 through 19, we're not going to read them, but what they're talking about is contrasting different things. We have evil and death being contrasted, and mercy and cruelty. Mercy and cruelty. Del 17 al 19 no los vamos a leer, pero simplemente está contrastando la muerte y la maldad con la misericordia y la Crueldad. crueldad. Each of these affect the person who gives them. Este tipo de comportamiento a quien afecta más es a la persona que la está dando. A man who is merciful will receive mercy. Alguien que es misericordioso va a recibir misericordia. A man who is cruel will reap trouble upon himself and for his treatment of others. Y un hombre cruel lo que va a hacer es complicar más las relaciones que tiene con la gente alrededor y eso es lo que va a recibir. And really, there's just a great word of caution for how we should be treating other people. Y lo que nos está dando aquí es una advertencia muy seria de cómo deberíamos tratar a las personas a nuestro alrededor. And really, what we see is the law of reaping and sowing. We reap what we sow. Y lo que estamos viendo aquí es la ley de sembrar y recoger. Nosotros recogemos lo que sembramos. And this truth is as true with the soil as it is with the soul. Y esta ley es tan cierta en la tierra como con nosotros. Verse 20, those who are of perverse heart are an abomination to the Lord, but the blameless in their ways are his delight. El Señor detesta al corazón perverso, pero ama a los que van por el camino recto. Versículo 20. Do you know what this is saying? ¿Usted sabe qué es lo que está queriendo decir? And this is pretty sobering. Y esto es sobering. Sobering. To be sober. Esto es algo que podemos cosechar. To realize that each of our lives are under the constant eye of the Lord. Entender que cada una de nuestras vidas está bajo la ley de Dios. How many times during the day when you're doing something you go, well, wait, the Lord's watching. ¿Cuántas veces durante el día usted va a tratar de hacer algo y dice, no, el Señor me está viendo, mejor no lo hago? I was about to go do this, but I just realized the Lord's still watching me right now. Es que yo quería hacer esto, pero me acabo de dar cuenta que Dios me está viendo. Everybody here sitting there is like, I have not done that at all today. Muchos de nosotros vamos a decir, ni siquiera me había pasado por la mente pensarlo así. But this verse is telling us we are under the constant eye of the Lord. Pero esto nos está diciendo que nosotros estamos bajo la vista del Señor. He's never too busy to be watching what you and I are doing. Nunca está muy ocupado para no ver qué es lo que usted y yo estamos haciendo. We like to think he is, but he's not. Nos gustaría pensar eso, pero no. And how terrible would it be to hear him sum up one's life as an abomination? Y qué terrible sería escuchar que Dios resuma nuestra vida con la palabra abominación. Oh, it would be terrible. Terrible. But to have lived in such a way that God would call me his delight, that's amazing. Pero vivir de una manera en la que Dios diga que se complace en mi vida sería increíble. Verse 21, not verses 21. El Though they versi- join forces, the wicked will not go unpunished, but the posterity of the righteous will be delivered. Tarde o temprano el malvado será castigado, pero los justos y los suyos saldrán bien librados. Versículo 21. The idea behind hand in hand gives us the idea of strength and defense. El asunto que va mano a mano es la fuerza y la defensa. And what it's saying is, though their numbers may be great and they may be unified, they will not go unpunished.
Lo que está diciendo es que aunque sean muchos y aunque tengan mucha fuerza, no se van a librar del castigo. It says the godly will be delivered. Dice, los justos serán librados. And we go through times of hardship and trials and testing. Y nosotros pasamos por pruebas y por momentos duros, And sometimes at the hands of the ungodly and cruel. a veces por la mano de los malvados. But they will not go unpunished, and you will be delivered. Pero ellos no se van a salvar del castigo. Usted sí. Verse 22. Versículo 22. This is a fun one. Esto es divertido. As a ring of gold in a swine's snout, so is a lovely woman who lacks discretion. La mujer bella, pero fatua, es como una argolla de oro en el hocico del cerdo. Fun, huh? Es divertido, ¿verdad? Everybody here right now is going, man, what in the world does that mean? Y todos nos estamos preguntando, ¿qué significa este versículo? This is talking about misplaced beauty. Esto está hablando de la belleza incorrecta. If I have a beautiful golden ring, or as some translation translates pearls, En unas traducciones se puede hablar de oro, en otras traducciones se puede hablar de perlas. Digamos que yo tengo un anillo de oro o un anillo con perlas. you guys would think I was crazy if I wanted to put that thing in the snout of a pig. Ustedes estarían locos pensando que yo quiero poner semejante anillo en el hocico de un cerdo. Because I was like, I'm going to bring this over there and I'm going to make this pig beautiful. Porque yo estoy pensando en que yo quiero que mi cerdo se vea bonito. It's misplaced beauty. Es una belleza en el lugar incorrecto. It would be way more fitting for me to give this thing to my wife or to my daughter. Sería más correcto si se lo doy a mi esposa o a mi hija. But we see this idea of misplaced beauty in our society today, but it's packaged a little differently. Nosotros vemos esta misma idea de la belleza en el lugar incorrecto en nuestros días en nuestra sociedad, pero con un paquete diferente. Society says to the woman through magazines, TV, Hollywood, and everywhere we look that her beauty is only on the outside. La sociedad le está diciendo a la mujer actual que su belleza está en su apariencia, en todos los medios de comunicación habidos y por haber. That you are nothing more than a pretty face and body. De que una mujer no es más que un cuerpo bonito y una cara bonita. So take your selfies, Entonces hágase un selfie, wear hardly anything, casi que no se ponga ropa, get 1 million likes on Instagram, consiga unos 1000 me gusta en Facebook o en Instagram and then you're beautiful. y así usted se va a dar cuenta que es bonita. That's misplaced beauty. Eso es belleza en el lugar incorrecto. Because what society doesn't tell the woman Porque lo que la sociedad no le está diciendo a la mujer is that it's going to fade one day. es que esa belleza se va a ir. You ever pick up a magazine and go, look what you look like in 40 years? Not going to see it. Ninguna revista le dice a usted, así se va a ver usted de aquí a 40 años, ¿verdad? No lo vemos. The magazines don't tell you in 40 years no one's going to be interested in you anymore because they're looking at the next younger woman. La revista no le va a decir, vea, de aquí a 40 años nadie le va a importar cómo se ve usted porque lo que van a estar viendo es la mujer más bella en ese momento. You're never going to read that what's on the inside is what truly makes you beautiful. That'd be an amazing article. Eso de ver en una revista que la belleza de la mujer está en su interior, nunca lo vamos a ver. So if you don't want to misplace your beauty, beautify the inside and be a virtuous woman. Entonces, si usted no quiere posicionar su belleza en el lugar incorrecto, cuide su interior. Why? ¿Por qué? Because that will never fade, Porque eso nunca va a fallar. but will actually become more and more beautiful with age. Pero más bien eso se va a embellecer con los años. And I say this to you women, don't undervalue yourself. Y esto le digo a las mujeres, no se menosprecien. Because you only undervalue yourself because of what society says, not what the Bible says. Porque usted se menosprecia cuando le pone atención a lo que la sociedad le está diciendo, no lo que la Biblia le está diciendo. Be the beautiful woman of God that He made you and has called you to be. Sea la mujer bella y hermosa que Dios la ha llamado a ser.
If your whole life is wrapped up in a selfie, you've sold yourself short. Si toda su vida se va a resumir en un selfie, le falta mucho por aprender. Well, in verse 23, it contrasts the righteous and wicked. Again, let's move to 24 to 26 for time. El 23 contrasta otra vez al justo y al impío, así que lo vamos a dejar por ahí. Vamos a ir al 24. There is one who scatters, yet increases more, and there is one who withholds more than is right, but it leads to poverty. The generous soul will be made rich, and he who waters will also be watered himself. The people who curse him who withholds grain, but a blessing will be on the head of him who sells it. 24, 25 y 26. A quienes reparten, más se les da. A los tacaños, acaban en la pobreza. El que es magnánimo, prospera. El que sacia a otros, será saciado. Al que acapara el trigo, el pueblo lo maldice, pero bendice al que lo vende. These verses are encouraging generosity. Estos 3 versículos lo que quieren hacer es animarnos a ser generosos. It's saying by giving freely, a person will have plenty. Lo que está queriendo decir es que si nosotros damos voluntariamente, vamos a recibir más. You're going, Jamie, you're crazy. Y usted dice, bueno, pero usted está como loco. And you tell me if I keep giving, I'm going to have plenty. Usted me dice que si yo sigo dando, siempre voy a tener. And what the Bible says here, it says, the farmer who's stingy at the time of sowing will have a small harvest at the time of reaping. Which one is that? This verse 24. That's my own words, though. Okay. Can I read that? The farmer who is stingy at the time of sowing will have a small harvest at the time of reaping. Bueno, el granjero que es pinche, al tiempo de recoger va a tener poca cosecha a la hora de cosechar, perdón, quedó como redundante. Right? If you don't want to water your crops, you will have a poor return. Entonces, si usted no quiere regar sus plantas, no va a cosechar nada. Everybody knows you have to spend money to make money. Usted sabe, todo el mundo sabe que tenemos que invertir para poder producir. One thing every believer should know Pero una cosa que todo creyente debe saber is that we don't give in order to get. es que nosotros no damos para obtener. God is no man's debtor. Dios no le debe nada a nadie, And yet at the same time we read, nobody can outgive God. pero nunca nadie, también tenemos que creer que nadie puede obligar a Dios a hacer nada. I like what one commentator says. Me gusta lo que un comentarista dice. He says, the stingy person lacks common sense and spiritual understanding. Una persona tacaña le falta entendimiento espiritual. And we have a social and spiritual responsibility to be generous. Y tenemos una responsabilidad espiritual y social de ser generosos. So the person who is mean with his money will shrivel up on the inside. Entonces la persona que es tacaña con su dinero se va a empequeñecer por dentro. George Mueller, one of our heroes in the faith, George Mueller, uno de nuestros héroes en la fe, over in England, allá en Inglaterra, he started out into the orphanage to the work God had called him to. empezó a trabajar en un orfanato porque fue lo que Dios le puso en su corazón. And here's what's amazing. Y eso es lo increíble. All he had Todo was a lo, little bit of change in his pocket lo único que tenía era un poco de monedillas en su pantalón to start an orphanage. para empezar un orfanato. He had 3 dishes, Tenía 3 platos, 28 plates, tenía 28 platos, 1 jug, container for water, una botella de agua, 4 mugs, 4 tazas, 3 salt shakers, 3 aleros, 1 food grater, grater, like a grater to grate veggies. Eso. 4 knives 4 cuchillos and 5 forks. y 5 tenedores. That's it. Eso era todo. But he knew God had called him to start an orphanage. Pero él sabía que Dios lo estaba llamando a empezar un orfanato. When he finished his work, Cuando él terminó su trabajo, 10,000 boys and girls had been housed, fed, clothed, and educated. 10,000 niños se les había educado, se les había dado casa, se les había dado comida y se les había dado ropa. He gave vast sums of money all around the world to do the same. Y él donó
mucho dinero para seguir haciendo más orfanatos alrededor del mundo. He gave away 2 million Bibles. Él regaló 2 millones de Biblias And how much money passed through his hands, only God knows. y solo Dios sabe cuánto dinero pasó por sus manos. And that was the important part, is that it was always passing through his hand. Y lo más importante era eso, que simplemente pasó por sus manos. And yet he died as he lived, poor by the world's standard. Y él murió así como vivió, siendo pobre a los ojos de la sociedad. But one man said he's one of heaven's billionaires. Pero una persona lo calificó como uno de los billonarios del cielo. God smiles on the generous and he puts his stamp of disapproval on the stingy. Dios sonríe a los generosos y pone su sello de desaprobación a los tacaños. Most businessmen think the most important thing is to make money. Muchos empresarios piensan que lo más importante es hacer dinero. God doesn't. Dios no. God thinks it's more important to be compassionate and generous. Dios piensa que lo más importante es ser generoso y tener compasión. And that's why I say you can't outgive God. Y por eso es que yo digo que usted no puede dar más de lo que Dios le da a usted. That's what he said in Malachi. Es lo que dice en Malaquías, That they were withholding from the Lord, and he said, you can't outgive me. cuando habla de la ofrenda, que están no queriendo dar la ofrenda a Dios, usted no puede quitarle nada a Dios. You know what God told them to do? Try me and see. Dios les dijo, pruébenme y verán. And see, when we live, we should be living with our hands open, Y cuando vivimos deberíamos vivir con nuestras manos abiertas, right? Because most of the time we want to hang on to all of our stuff. porque la mayoría del tiempo queremos quedarnos las cosas. But God wants us to have an open hand policy. Pero Dios quiere que tengamos una política de manos abiertas. But Jamie, they'll take everything out of my hands. ¿Y qué pasa si me quitan todo? Well, there's one thing. When your hand's open, yes, things go out, but guess what? It can also go back in. Bueno, el asunto de tener las manos abiertas es que así como le quitan algo, también se lo pueden poner. It's hard for God to put anything in your closed fist. Y para Dios es difícil poner algo si usted tiene las manos cerradas. If you want to try the Lord, try Him and get your hands open. Si usted quiere probar a Dios, pruébelo. Simplemente abra sus manos. Verses 27 and 28 we've touched on also, so that let's move to verse 29. Del 28 al 29 ya más o menos hemos hablado. Perdón, vamos a hablar del 29. He who troubles his own house will inherit the wind, and the fool will be a servant to the wise of heart. El que traiciona su casa hereda el viento. El necio acaba siendo esclavo del sabio. And this is speaking of messing up your family. Esto está hablando de la familia. It really is speaking of having favorites. De hecho, está hablando de tener favoritos. Remember what happened with Isaac and Rebekah? ¿Usted se acuerda lo que pasó con Isaac y Rebeca? One said Jacob is my boy, and the other one said Esau is my boy. Uno dijo mi favorito es Jacob y el otro dijo mi favorito es Esaú. How would you like to live in that house? ¿Cómo le gustaría a usted vivir en esa casa? And it says ones who want to reap folly in their own home, they inherit the wind. Entonces aquí lo que dice es que el que traiciona su casa hereda el viento. All right, and so anybody who wants to reap trouble in their own house reaps a whirlwind. Entonces quien quiera sembrar discordia en su casa, lo que va a cosechar es la ruina. And we learned as you follow that family line, Jacob didn't learn it either. He played favorite with Joseph, and that got him tossed in a pit later on. Y vemos que eso se pasa en las generaciones. Jacob hizo lo mismo con José y ya José terminó en el hueco y ahí siguió el asunto. And verses 30 and 31 will end here tonight. Y el versículo 30 y 31 vamos a terminar aquí. The fruit of the righteous is a tree of life, and he who wins souls is wise. But if the righteous will be recompensed on the earth, how much more the ungodly and the sinner? El justo recibe su recompensa en la tierra. Perdón, 30 y 31. El fruto del justo es árbol de vida. El que arrebata la vida no es sabio. El justo recibe su recompensa en la tierra y también el impío y el pecador. It's interesting to watch as Solomon speaks of winning souls here. Es interesante ver que Salomón está hablando aquí de ganar almas. We think of that as a New Testament thing. We think of that as after Christ and soul winning.
pensamos que eso existe solo en el Nuevo Testamento o que eso se habla después de la cruz. And it says, he who wins souls is wise. El que dice aquí, el que arrebata la vida no es sabio, And it is. It's a very wise occupation to win souls. porque ganarse las almas más bien es algo sabio. Why? ¿Por qué? Because it's the only thing you can take to heaven. Porque es lo único que podemos llevar al cielo. I hate to break it to you, but you're going to leave everything behind. Me da tristeza decirle esto, pero usted no se va a llevar nada al cielo. The only thing you can take with you Lo is único- other souls. Lo único que se puede llevar son las almas de otros. So we need to be in the business of sharing Jesus with people. Entonces nuestro negocio debería ser compartir a Jesús con la gente. It's so important that we walk in wisdom. Es muy importante que caminemos con sabiduría. Right? Learning from the successes and the mistakes of others. Aprender del éxito y de los errores de otros. And Solomon definitely did both. Y Salomón definitivamente pasó por las dos cosas. And so we need to think on these little golden nuggets that he's left us throughout the week. Entonces deberíamos pensar y meditar en estos huevitos de oro que nos dejó Salomón durante el resto de la semana And grow in the wisdom of the Lord. y crecer en la sabiduría del Señor. And remember, wisdom is different than knowledge. Y recordemos que la sabiduría es diferente del conocimiento. Right? There's a lot of people who have a lot of knowledge and they're dumb. They have no wisdom. Hay mucha gente que tiene mucho conocimiento pero sigue siendo tonta, no son sabias. Wisdom is the application of knowledge. La sabiduría es saber aplicar el conocimiento. So it's not good enough that you just know these things in your head as we go through them. You have to apply them to your life. Entonces no es suficiente simplemente tener estas cosas en nuestra mente. Tenemos que saber aplicarlas. Right? It's not enough if you're a woman to go keep taking selfies. You're undervaluing yourself. Apply it to your life. Think highly of yourself. Entonces no es inteligente que una mujer simplemente siga viviendo de sus selfies. Tenemos que aprender a aplicar el conocimiento en nuestras vidas. If we have a tendency to be stingy, we need to learn to open our hands. Y si tenemos la tendencia de ser tacaños, necesitamos aprender a abrir nuestras manos. We need to learn to apply these things to our life. Necesitamos aprender a aplicar estas cosas en nuestra vida. Amen? Amén. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, thank you for your word. Padre Celestial, gracias por tu palabra. And Father, we ask for your help. Mi Padre, te pedimos que nos ayudes. Well, many times we reflect back upon your word. Muchas veces tratamos de reflexionar en tu palabra And we realize the things we need to do, the changes we need to make in our life. y nos damos cuenta de los cambios que ocupamos hacer en nuestra vida, And we leave it there. pero lo dejamos ahí. We just leave it at a thought. We never apply it to our life. Se queda en puro pensamiento, pero nunca lo aplicamos. And so, Father, we ask you tonight, Entonces, Señor, te pedimos esta noche, Lord, help us. ayúdanos. Lord, help us to apply your word to our daily life. Ayúdanos, Señor, a aplicar tu palabra en nuestra vida diaria. Lord, that we would be known as people who walk in your wisdom. Señor, que seamos conocidos como personas que caminan en tu sabiduría. Lord, that we would be a blessing to our community and a delight to you. Señor, que seamos una bendición para nuestra comunidad y un gozo para tu presencia. We ask these things in your precious name. Te pedimos esto en tu precioso nombre. Amen. Amén. We'll go